Gracias por acompañarnos. Esto es al cierre del día, de la jornada, los temas relevantes y trascendentes para el debate y el análisis. Muy buenas noches. Gracias, Ana María Salazar. Muy buenas noches. Bienvenida. Don Enrique Quintana, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás? Donald Trump viajó a París. Está allá hoy las celebraciones de la Revolución Francesa, las celebraciones oficiales. Es el Día Nacional de Francia. Y bueno, pues la visita ha estado revestida de algunos detalles al estilo típico de Trump. Pues Macron ya se convirtió en un terrific guy, en un fantastic guy, en un... ¿Cómo le gustan estas palabras? Yo creo que su vocabulario es muy pobre, ¿verdad? Porque yo creo que vale la pena hacer un análisis en un momento más, Enrique, Ana María, de esto que ya en algunas columnas americanas dicen que Macron le tiende la mano después de esta... y comentamos aquí, muy poco sociable relación que tuvo con los líderes del G20 en Hamburgo la semana pasada. Macron le tiende la mano, le hace una invitación a una visita, es una visita oficial, que acepta rápidamente Donald Trump, y están ahí. El punto más serio de desacuerdo es el tema ambiental y climático, donde siguen teniendo desacuerdos según la conferencia conjunta de Macron, pero Trump dijo que algo pudiera pasar, como abriendo la puerta a un acuerdo. En el avión de ida visitó la cabina de prensa en el Air Force One y se aventó ahí una hora platicando con los periodistas, donde salieron varias cosas. Uno, es la primera vez que dice que el muro con México no tendría que ser de la totalidad de la frontera, de los 3.200 y pico de kilómetros de la frontera entre México y Estados Unidos, sino que pudiera ser algo menor, algo entre 1.100 y 1.300 kilómetros de muro. Insistió en que México pagará. Hoy existen ya barreras o tramos de barreras fronterizas por casi 1.000 kilómetros, por cerca de 900 y pico. Ya solicitó al Congreso 1.600 millones de dólares para la construcción. Y bueno, habló de otras cosas, defendió a su hijo, habló de la visita, de la reunión con Putin. En fin, una interesante viaje a Francia, Ana María. Interesante porque también surge cuando le preguntan en la conferencia de prensa, que literalmente fue la primera pregunta, una de las primeras preguntas que le hicieron sobre el tema de su hijo y la reunión que tuvo con esta abogada rusa, pues sale él en defensa de su hijo, y es una defensa muy interesante porque básicamente dice que los medios de comunicación están exagerando el hecho de que se haya reunido con esta abogada rusa, pues no era de tanta importancia, y que de hecho que cualquiera hubiera tomado esa reunión, aunque en apariencia parecería que hubiera habido una ilegalidad, que casi hubiera tomado la reunión. Y lo más interesante es que parece que surge como una defensa un poco extraña, pero una defensa y un ataque en contra de los demócratas, en donde él dice que se le hace muy extraño que esta abogada rusa tuviera visa para entrar a Estados Unidos cuando se le había vencido. Entonces, y que esa visa lo había dado directamente la exprocuradora de los Estados Unidos bajo la administración de Obama. Entonces, ahí surgen como dos líneas de ataque que me pareció muy interesantes. No es tan importante, es una exageración de los medios y una exageración de los demócratas, y además los demócratas pues dejaron entrar a esta señora. Eso por una parte. Y por otra parte, si Donald Trump tiene esa tendencia de decir, pues cuando lo confrontan directamente sobre un tema, él dice, bueno, tal vez las cosas pueden cambiar, por eso le pregunta. Entonces, pues como que la comunidad internacional no sabe verdaderamente qué creerle. ¿A qué le hacemos caso? ¿No? ¿A qué le hacemos? Si le hacen caso a los tweets, si le hacen caso a ese comentario que dice pero no dice, o simple y llanamente habría que esperar que pueda haber una declaración por parte del secretario de Estado. Pero pues en esas estamos. Creo que también vale la pena poner el acento en la habilidad de Macron. Sí. Está conociendo el Palacio del Eliseo igual casi que Trump, lleva muy poquitos días. El tour es para los dos, exacto. Sí. Andan ahí explorando, pero es mucha la habilidad que tiene de invitar a un presidente norteamericano aislado que
ya se volvió tema, el G19+1, al que asistió, y le tiende la mano. Lo invita a un acontecimiento protocolario que va a ser festivo, de mucho relumbrón, exacto. Muy festivo, y no le pone el acento a las diferencias. Sí. Es decir, vuelven a ponerse sobre la mesa el tema climático, la visión de Europa, etcétera, pero no le pone el acento a esas diferencias, sino más bien a la amistad centenaria de Francia con los Estados Unidos. Hay que recordar que la independencia norteamericana en mucho se debió al respaldo francés. Entonces, esa herencia histórica es puesta sobre la mesa por la fecha, por el aniversario. Y Macron se está ganando una buena relación con Trump y se puede convertir en un personaje clave en Europa. Lleva pocos meses al frente del gobierno de Francia, pero me parece que se puede convertir en un personaje de gran relevancia en Europa. Yo lo leo igual, de hecho, porque esto no estaba programado, hay que decirlo, es decir, la invitación, el G20 concluyó entre viernes y sábado de la semana pasada, con el balance que ya comentamos aquí ampliamente, un Trump aislado, solitario, separado, nadie le dirigía la palabra, nadie buscaba un acercamiento informal con él. Y en 2 días, Macron, con una habilidad y con una visión política que me parece de destacar, abre una puerta para que construya un puente de comunicación con la Unión Europea distinto al fracaso que vimos la semana pasada. Es decir, distinto a la Merkel, sino yo aquí te recibo, platicamos, hablaron de que tienen sus diferencias en el clima, pero que se puede vislumbrar algún futuro promisorio. Muy interesante, me parece. Interesante, y además sí hay áreas donde sí coinciden, particularmente en esta lucha en contra del terrorismo. Pues Francia ha sido uno de los países que ha sufrido de estos ataques, de estos atentados. Y en el tema de Siria, o sea, el tema de Siria también, Francia ha tenido una gran presencia en tratar de buscar mecanismos para resolver el conflicto. ¿Por qué? Porque también es uno de los países que está recibiendo un número importante de refugiados y que después se ve reflejado en estos atentados, y el vínculo político que hay entre los refugiados y el terrorismo obviamente está impactando. Por eso casi sale electa esta, ¿cómo se llama? La candidata Le Pen por el tema, Marine Le Pen, por el tema de los refugiados y de estos refugiados Era que vienen. Su tema central. Entonces, a mí me parece que fue brillante y le dio una salida a Donald Trump en un momento en donde yo creo que sí necesitaba salir de Washington, por todos los escándalos. Lo que está pasando allá. Es como, pues tu único interlocutor de este lado del mundo no puede ser Putin y Rusia, ¿no? Tiene que haber algún otro canal mucho más occidental. Algo rápido sobre la defensa del hijo. De Donald Jr. y sus contactos con la abogada, lo desechó un poco, como diciendo, es una exageración de los medios. Una vez más. Cacería de brujas. Cacería de brujas. Exactamente. Entonces, yo sí creo que esto tiene mucho más peso de lo que él quiera reconocer. Ya están haciendo un llamado para que testifique el hijo en las investigaciones que se están llevando en el Senado, y seguramente el investigador especial, Bob Mueller, también lo va a incluir, lo va a llamar. El que está corriendo más problemas jurídicos en este momento es Jared Kushner, el yerno, porque estuvo en esa reunión y él trata de justificarlo, diciendo, no, pues dos entraron y además de mi hijo, y uno se salió luego, y el otro pues ni le puso atención. Y el otro que entró, además de Jared Kushner, era el que estaba manejando, el director de la campaña en ese momento. Entonces, están tratando de hacer pasar que esto no es importante. Sí es importante, y vamos a ver hasta dónde llega. Y ratificó una vez más, a pregunta de los reporteros en el Air Force One, qué había discutido con Putin, y dijo que le había preguntado muy enérgicamente, que él dijo absolutamente no 2 veces, y luego dijo, ya, pues ni modo que nos agarremos a puñetazos. Pues sí. Es que quieren que haga, no. Y con Putin menos, porque se lo noquea. Porque él es cinturón negro en judo, hay que recordarle al auditorio. Me parece que hay que subrayar que
Donald Trump Jr. no es funcionario público y Kushner sí. Sí. Eso establece una diferencia muy significativa, Claro. aunque en el contexto de lo que hemos visto, dicho muy coloquialmente, es otra raya al tigre. Sí. Ya cuántas van, la implicación Michael rusa de Flynn, Trump. Kushner, Donald Jr., Basta. Mike Pence, el señor de la campaña cuyo Manafort, apellido sí. siempre se me escapa, pero Manafort, exacto. Sí. Que por cierto no lo encontramos por ningún lado, ¿verdad? No anda por ahí perdido, pero él sí trae problemas jurídicos bastante. Bueno, además hay complicados. dinero depositado en su cuenta Sí. proveniente de compañías rusas. Sí, aquí lo que se le está acusando a él es de no haber reportado que él representa a un gobierno extranjero. Y eso sí es un delito en Estados Unidos. Es un delito. O sea, no hay otra forma de Y aquí el borrar punto eso. es lo que tú dices. Mucho de esto sucede durante la campaña. Y durante la campaña ninguno de estos era ni servidor público, ni funcionario, ni representaba ningún gobierno. O sea, ahí hay estas coyunturas legales donde pueden, ¿no?, todavía librar. En este viaje no podía faltar el toque Trump. La corresponsal del País en París titula su artículo: Los Macron demuestran a los Trump que París sigue siendo París. Sí. Trump, muchos artículos refieren, el piropo a Brigitte, a la primera dama de Francia. Le dice, estás en muy buena forma. Híjole. Frente a Melania. Qué barbaridad, qué barbaridad. Trump tenía que ser. No, bueno, y además en referencia de que ella, que es como 30 años o 25 años más, Sí, más grande sí, que él, sí. o sea, así como 24, pero sigue Sí, siendo sí. más joven que Trump. Ah, pues además, y la diferencia es exactamente la misma en la que hay entre Donald Trump y Melania y ella y Macron, y ¿sí? ella y Macron. Qué desafortunado comentario, qué barbaridad. De deber andar un poquito. Estás en muy buena forma, es como si lo. Oye, así que cuando yo te digo eso, estás en muy buena forma. Ya no me digas, ya no me digas. Vamos a hacer una pausa, regresamos enseguida con más temas. Lula y Brasil, allá el escándalo serio. Volvemos. Y sí estoy en muy buena forma. Bueno, lo comentábamos anoche, esta sentencia en contra del expresidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva. Hoy salió a dar una conferencia frente a los medios, lloró en esta reunión, ahí lo ve usted, acompañado por simpatizantes y por seguidores. Y dijo pues exactamente eso, que pese a la sentencia de un juez en su contra, va a buscar la candidatura del PT para la presidencia en Brasil en el 2018. Es decir, el mensaje es: no me doblan. Sigue afirmando que esto es una farsa en su contra y que los cargos por corrupción pues son una fabricación. Fake news. Fake news. Fake Está muy de moda ahora. No, a mí me tiene verdaderamente sorprendida los brasileños, porque también hay que decirle al auditorio, no sé si lo mencionaron ayer, que Temer, el actual presidente, Sí. también está tambaleando, ¿no? Entonces tiene la posibilidad de que otro presidente tenga que salir y que tenga que enfrentar un juicio es que y que lo vayan a la condenar. revisión, este señor es expresidente, hoy está condenado a 9 años y medio de prisión por cargos de corrupción. No va a la cárcel, lo decíamos anoche. Su sucesora, Dilma Rousseff, retirada por acusaciones de fallas
por lo menos administrativas, en el manejo del presupuesto. Y el tercero, el actual presidente en funciones, sometido a investigación. Vaya limpia, ¿no? No, vaya limpia y yo creo que es un mensaje para todos los mandatarios en general. O sea, sí creo, porque también ya también removieron a un presidente en Guatemala. Sí, están investigando a Cristina Kirchner. O sea, yo creo que ya esto sí es, no te voy a decir que va a ser un cambio cuantitativo en términos de cómo se comportan de ahora en adelante los mandatarios, pero los mandatarios actuales tienen que estar viendo a lo que está sucediendo en Brasil y podrían remotamente imaginarse que les pueden suceder exactamente lo mismo. Juan Manuel Santos estaría posiblemente también enfrentando una investigación por el caso de Brecht. Entonces, a mí me parece una buena señal, ¿eh? Hay que recordar, hoy hubo sentencia en Perú en contra de Ollanta Humala por 18 meses de cárcel a él y a su esposa. Entonces sí es un tema continental. Pero en el caso de Lula, desde anoche, cuando estábamos justo en el programa, en diferentes ciudades de Brasil empezaron a darse movilizaciones de protesta de los partidarios de Lula para reclamar la injusticia o el tono político del procesamiento de la sentencia. Y Lula, decíamos, es el candidato mejor posicionado en las encuestas. Entonces, en la conferencia a la que hacía referencia, la conclusión fue, dijo Lula, yo voy a ser candidato en 2018. Es un desafío al Poder Judicial. Y me parece que el tema no está agotado. Todavía falta la segunda instancia que determinará apelación, ¿no? Si se va a la cárcel o no se va a la cárcel. Pero como decíamos ayer, si la gana, si el juez Sergio Moro no logra demostrar la culpabilidad o la responsabilidad y resulta que Lula se mantiene libre, creo que se puede convertir en el prospecto más firme para repetir en la presidencia de Brasil el próximo año. Entonces, estamos viendo una situación muy fluida y muy confusa todavía en Brasil. Va a tardar mucho para estabilizarse. Oye, yo les pregunto a ustedes dos, entonces, ¿qué va a pasar con los mercados? O sea, ¿qué pasa con los futuros inversionistas? La reacción de ayer, y tuvimos aquí varios analistas financieros revisando el comportamiento en Brasil, corrígeme Enrique, pero fue muy positiva, fue favorable. Los mercados en Brasil reaccionaron bien, de forma favorable a la sentencia del juez. Pero fíjate, eso implica entonces que ellos están esperando que no vaya a ser el siguiente presidente de Brasil. Desde luego. ¿Y qué pasa si en verdad sí se lanza? Imagínate la instabilidad política, pero sobre todo la instabilidad en los mercados y la percepción de los inversionistas de qué hacemos con Brasil. De por sí Brasil anda en una situación bastante endeble, ¿no, Enrique? Sí, totalmente. Está apenas saliendo de una larguísima recesión, la más larga y más grave de la historia económica de Brasil, 3 años de crecimiento negativo. Este año se espera que esté por ahí en 0, arribita de 0, pero hay una enorme inestabilidad y sí le está pegando a la economía brasileña y a la población. La caída en los niveles de vida es enorme. Por esa razón no es tan distante que un personaje con el encanto de Lula, y si logra asumir el papel de víctima, me están tratando de sacar del juego político. Están queriendo es lo que dijo, exacto. Que yo no esté en la boleta electoral del 2018. Si logra si logra evitar la cárcel y esto se convierte en parte de su discurso, lo vamos a ver sentado en la silla y con la banda nuevamente. Creo que no. Y a lo mejor la economía se va a pique nuevamente. Yo creo que el gran perdedor es Temer. ¿Por qué? Porque va a haber muchísimas presiones de asegurar que él también sea procesado, porque se considera como un político más a la derecha, mucho más a la derecha, y como una justificación que no es solamente en contra de los políticos de la izquierda de este país que la rama judicial y los jueces están investigando, sino también están dispuestos a irse en contra de ya Temer. Creo que lo han demostrado sobradamente. Hay muchos empresarios, el propio señor Odebrecht está en la cárcel, ya hay diputados de diferentes partidos, el secretario del PT, el secretario administrativo del PT, es decir, la independencia y la autonomía del Poder Judicial brasileño creo que ha sido demostrado en todos sentidos. Si llegara a suceder esto, o incluso
aún no removiéndolo, sí lo suspenden, porque es otro escenario judicial en Brasil, sí suspenden a Temer. Quien va a llegar a la presidencia, el actual presidente de la Cámara de Diputados, el señor Maia, es de derecha. Es de derecha. Entonces, va a ser una situación todavía, por eso digo, hay una confusión política tremenda y una fluidez de la situación en Brasil que hace impredecible la circunstancia brasileña. Repetimos para que usted lo tenga claro, el juez sentenció, pero el señor Lula no va a prisión. El juez permitió que libre el proceso en libertad. Lo que seguirán ahora son distintas instancias judiciales donde apelará y pues irán a los distintos niveles del tribunal y de la corte allá en Brasil. Esto probablemente se llevará un par de meses en lo que se define si el juez, si el fallo del juez es ratificado en la corte, el señor Lula indefectiblemente irá a parar a prisión. Así está la cosa en Brasil. Vamos a mensajes, regresamos enseguida con otro tema internacional. Ahora vamos a ver Venezuela. Volvemos. Desde Nueva York y Londres, infórmate del cierre de los mercados europeos y su repercusión en el mundo. Bloomberg Markets European Close. Lunes a viernes, 10 de la mañana. Porque reconoces lo importante, el financiero Bloomberg. Economía, cierre de bolsa, negocios, finanzas. Víctor Piz presenta lo más relevante de las noticias al sonar la campana. Con Víctor Piz, lunes a viernes, 3 de la tarde. Porque reconoces lo importante, el financiero Bloomberg. Lo hemos comentado a lo largo de la semana, la liberación de Leopoldo López, el líder de la oposición más reconocido, más distinguible allá en Caracas, en Venezuela. Fue liberado el sábado, el domingo hubo bloqueos y marchas, bloqueos en autopistas, en carreteras, en torno a Caracas y a otras ciudades, a Maracay, etcétera. Pero de entonces para acá, es decir, lunes, martes y miércoles, no ha vuelto a haber una gran movilización. Dicho lo cual, después de que el señor Leopoldo López, a la hora de salir de la cárcel, llamó a continuar con las protestas. Y esto va a ser, yo creo que una prueba de fuego para la oposición y las protestas que pudiera surgir de ahora en adelante, porque si sale Leopoldo López y no siguen las protestas, se va a interpretar de que ya se está debilitando la oposición. Yo tengo la impresión que eso no va a suceder. No te puedo explicar por qué han bajado las protestas ahorita, pero sí creo que el hecho de que él hace un llamado a que sigan las protestas y lo que ahora viene, ¿no? Es la constituyente. Bueno, lo que pasa es que es este fin de semana, sí. 30 de julio. 30, sí. Perdón, entonces, es correcto. Entonces, yo sí creo que podríamos ver que surge esta idea, que surgen las protestas. Y también hay otro factor que me parece muy interesante que casi no se menciona, que están tratando de enjuiciar a la fiscal general de la Nación. Bueno, muy gravemente, que a mí también es otra instancia. Manifestó su independencia criticando al presidente Maduro y se le fue encima y parece que la van a procesar. O sea, parece que la van a remover, y la van a procesar. No, ya está removida, ya no está en el cargo, pero parece que sí la van a procesar. Sí, así es. Maduro va a ponerse a temblar porque va a tener una visita muy, muy importante, la de Vicente Fox. Vicente Fox, junto con otros 5 presidentes,
a través de IDEA, una organización, una iniciativa democrática de España y las Américas, van a acudir previo al plebiscito. Son Laura Chinchilla, Vicente Fox, Andrés Pastrana de Colombia, Jorge Quiroga de Bolivia y Miguel Ángel Rodríguez de Costa Rica. De Costa Rica, un hombre que salió con acusaciones de corrupción también. Sí. Bueno, ellos 5 van como observadores de IDEA antes y probablemente durante el plebiscito. Sí, que pero tienes razón, Maduro debe estar muy preocupado. Sí. Se ve, se siente, Chente está presente. Bueno, mira, de esa delegación, porque todos esos son serios. Conozco a la señora Chinchilla, expresidenta. Tuto Quiroga también es gente, pero ha sido muy crítico, entonces. Pero Fox es capaz de decir cualquier cosa, digo, lo sabemos, ¿no? Sí. No, y ¿sabes qué? Lo que va a pasar es que por el hecho de ser el expresidente de México podría debilitar lo que ha sido la estrategia del gobierno de México de tratar de que se ponga sobre la mesa el tema de Venezuela. Lo llevó el presidente Enrique Peña Nieto al G20, hablaron sobre eso con el presidente Donald Trump y luego ahora llega el presidente Vicente Fox. O sea, lo que quieres decir es que lo puede echar a perder, eso es lo que... Básicamente, sí. No, o sea, la Fox seriedad, no echa a perder nada. La seriedad del tema. Don Enrique, ya es jueves, yo le pido por favor condescendencia. El señor Enrique ha trabajado toda la semana. Es que estamos hablando de Fox, oye, sí. Bueno, vamos a ver qué pasa en Venezuela. Yo creo que este silencio de estos 3 días, el lunes, martes, miércoles y hoy jueves, tiene que ver con reagrupamiento de fuerzas y rediseño de estrategia, porque la última semana de julio van a estar muy firmes para evitar una votación fuerte en la Asamblea. Pero preciso, si hay un plebiscito este fin de semana, ese me el refería. 16 de julio es un plebiscito a petición de la Asamblea Nacional, que tiene mayoría opositora, para consultar si se está de acuerdo o no con el proceso convocado por Maduro, que es el 30. Entonces vamos a tener... Es clave lo que... este fin de semana al fin de mes, de acuerdo a lo que resulte este fin de semana, mucha movilización. Una situación muy, muy complicada en Venezuela. Allá. Bueno, pues muchas gracias, Ana María, gracias, buenas noches. No se despegue porque a las 10 de la noche aquí continuamos con El Mundo Según Trump y seguramente vamos a hablar sobre la visita en Francia, vamos a hablar sobre la Fed, porque también hubo unas declaraciones muy interesantes. Sí, ayer y hoy. Muy interesantes, y vamos a hablar de Brasil, así que acompáñenos a las 10 en El Mundo Según Trump, aquí por el Financiero. Trump está en muy buena forma también. En very good shape. La corbata, perdóname. La corbata. A ti te caería muy bien, ¿no? ¿Por qué piensas? Sí, creo. Yo tengo corbatas variadas y distintas. Más fíjate pero que no el tamaño de las de Trump. No, en absoluto. Casi llegan a las rodillas. A las rodillas. Bueno. El vestido de Melania rojo, ¿vieron? En París. Sí, y la corbata de Trump azul. Se ve que ya ahora que estamos hablando de la moda, hay que acabar el programa. Tal vez, y me atrevo a hacer este vaticinio, tal vez la más digna representante de los Estados Unidos, cuando quiera que esta administración termine, va a ser no Donald Trump, sino Melania, que por cierto ni siquiera nació en los Estados Unidos. Bueno, muchas gracias Enrique, Ana María, gracias a usted por la gentileza de su atención. No se despegue, aquí en El Financiero mucho más. Buenas noches. Y además de que salió Te quiere mucho Zinedine Zidane. A lo mejor dejamos alguna herida psicológica, pero... Eso fue escandaloso. De repente en una jugada Zidane se enreda con un adversario, cae al suelo y lo pisa. ¿Tú no habías visto que se trataba de él? Me preguntan mucho, ¿y qué pensaste? Pues pensé que era un tipo muy guapo. Porque reconoces lo importante, El Financiero Bloomberg. ¿Quién ganó y quién perdió en la jornada de negocios? Susana Sáenz tiene los nombres, datos y hechos tal como son. Ganadores y perdedores con Susana Sáenz. Lunes a viernes, 4 de la tarde. Porque reconoces lo importante, El Financiero Bloomberg.